Cineódromo. Ni siquiera estamos en la cresta de la ola de la inteligencia artificial y hoy en día es el tema más mencionado en redes sociales y en medios de comunicación. Tenemos listas de empleos que potencialmente desaparecerían o actividades económicas o industrias totalmente. Tenemos también miles de aplicaciones desarrolladas para hacer tareas, actividades para ayudar en los empleos, en hobbies y demás. Y en todas las actividades económicas hoy en día la inteligencia artificial tiene que ver en alguna medida. El mundo del cine no es ajeno a ello y por eso es el tema del día hoy en Cineódromo. Bueno, hola Dani, ¿cómo vas? Bien, súper bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo tú has visto este tema de la inteligencia artificial y cómo piensas que va a tener o va a afectar de alguna medida un impacto en el mundo del cine? Bueno, yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Para bien y para mal. Primero, para bien, se va a incrementar un montón como la democratización de lo que sería todo lo que son VFX, por ejemplo. Siento que eso lo va a ayudar un montón. Siento que van a haber como mucha más producción de guiones, que no significa que ya los guionistas van a perder su trabajo, sino que van a tener un apoyo, digamos que al miedo que tienen los guionistas de como la hoja blanca que no pueden abordar, quizás puede ser una buena forma para salir de este tipo de bloqueo, pero también puede tener cosas malas, ¿no? Como si uno no está completamente actualizado, quizás puede perder posibilidades y quedarse un poquito atrás, digamos que en la competencia laboral. Entonces ahí ya creo que marca la diferencia. Entonces creo que esas dos cosas son fundamentales. De acuerdo, y yo he estado viendo y he visto que hay aplicaciones para hacer storyboards. He visto una de Wonder Dynamics donde puedes reemplazar a personas que aparecen en un video por personajes digitales. Y también pareciera que puede generar beneficios, eficiencias para empleos, lo que tú decías de efectos especiales. También veo que, por ejemplo, con estas aplicaciones como la de Wonder Dynamics, podría tener impactos en películas para niños, que es una de las cosas que estaba pensando cuando vi la otra vez un video de alguien que se reemplazó a sí mismo por un alien digital, como tierno, pintoresco. Y también el uso de la voz, hay herramientas que te cambian la voz. Tú, por ejemplo, ¿qué otras herramientas has visto en redes o en medios para cine? Bueno, es una cosa completamente demente porque todos los días descubrimos como una herramienta nueva que está como trabajando algo que uno creía que sería imposible. Por decir algo, hace poco descubrí como la implementación de esta herramienta que se llama Runway, que yo pensaba al principio que solo te podía reemplazar como por decir algo, estamos en esta grabación y no queramos que aparezca algún elemento dentro, por decir algo, este vaso vacío lo quiero borrar. Tú seleccionas con el pincel y ya lo desaparece de todo el video. O sea, solo seleccionándolo te hace como un render y te lo saca de todo el video. O así cualquier elemento que quieras. También tiene como esa multiplataforma para darte como imágenes de texto. O sea, escribes como una imagen que quieras, te la puede generar. Puedes reemplazar a un personaje dentro de un video o puedes generar imágenes de texto a imagen, mejor dicho, tiene un sinfín de cosas. También otra que me voló la mente fue Autobot, que justamente estábamos viendo si podíamos editar este podcast de esa manera, que es una herramienta que sirve para automatizar grabaciones multicámara. Por ejemplo, en este momento estamos grabando a 3 cámaras y lo que va a hacer es que va a reconocer visualmente la voz de cada personaje y automáticamente va a cortar y nos lo va a dejar en una línea del tiempo. Entonces nos va a ahorrar un montón de tiempo, lo que nos puede ayudar como para la productividad. Pero digamos que también es algo que un editor ve y dice, no, pues genial, pero al mismo tiempo me da miedo porque me podría quizás quitar mi trabajo fácilmente si no me actualizo. Entonces siento que de nuevo estamos otra vez como entre mantener el equilibrio, actualizarse, ver cómo puede funcionar, pero también estar al tanto de lo que puede pasar. De acuerdo, siempre va a haber buenos o malos escenarios. Exacto.
Dani, a veces uno tiende a ser un poco fatalista. Lo primero que tal vez uno piensa cuando aparecen nuevas tecnologías es que algunas empresas, empleos van a desaparecer, ¿no? ¿Cierto? Eh, Casos conocidísimos con el tema de falta de innovación hay un montón, ¿cierto? Blockbuster, Nokia, que ya casi nadie tiene celulares Nokia, de hecho, creo que ya ni los fabrican, se dedicaron fue a otra cosa. BlackBerry, Kodak. Entonces, casos hay muchos, pero no sé tú cómo lo ves. ¿Tú qué crees que va a pasar en un corto plazo, mediano plazo con las tecnologías de inteligencia artificial en la realización de cine? Bueno, yo creo que si uno es quizás como está trabajando en postproducción y quizás está como en un momento en el cual es ilustrador o hace animaciones o modelaje en 3D y empieza como a saber lo básico, quizás ahí ya podría como que empezar a peligrar su trabajo. Y siento que quizás lo mejor puede ser empezar como de nuevo como a actualizarse, como a revisar qué está pasando, en qué me puedo apoyar para generar, digamos que conceptualmente algo mejor. Entonces yo creo que es una revolución, ¿no? Entonces estamos aquí hablando en escenarios hipotéticos, pero lo cierto es que sí siento que va a cambiar mucho, que puede que uno piense que no, bueno, ya quizás van a dejar de existir editores de esta manera. Y pasa el tiempo y sí, resulta que sí, pero puede que no, sino que se transformó de alguna forma, pues ya como tú decías, hay unos ejemplos de siempre de Kodak, como que murió, no se dieron cuenta que también venía esto, digamos que toda la transición hacia lo digital, pero también digamos que ahora resurgió un poco porque de nuevo como que es interesante trabajar en analógico y como que todo se va transformando. Nostalgia, nostalgia, ra, 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 ra. Entonces quizás siento que lo más importante es como estar al tanto de lo que va a suceder, obviamente el trabajo de guión, todo este tipo de nuevas herramientas que tenemos, si no uno no está como al tanto de todo, creo que puede ser grave, pero si uno logra actualizarse, pues ya, digamos que ahí como que puede salir adelante. Y creo que tú tocaste el quid del asunto, es cómo uno también asume esas tecnologías, se actualiza, se prepara, ¿sí? Para no quedarse atrás, porque finalmente el mundo laboral es un tema de selección, de competencias, y creo que ese es el punto de vista tal vez más importante, porque ahorita hay un montón de gente asustada, eso es lo que uno ve en redes, gente que comenta de manera positiva, negativa, pero tampoco se ha puesto en la tarea de revisar, bueno, yo qué puedo hacer con la inteligencia artificial, cómo puedo hacer más eficiente mi trabajo. Algo que sí he visto es muchos realizadores de videos, de cine, ya empezando a utilizar las herramientas. Y eso desde cierto punto de vista es muy positivo. Hay mayor acceso y demás. En el cine ya digamos que, hablándolo ya de una manera muy profesional, donde existe como este tipo de cargos como el foquista, camarógrafo, el segundo asistente de cámara, el primer asistente de cámara, que bueno, que es el mismo foquista, así, bueno, hay un montón de personajes técnicos operativos que digamos que siempre van a estar pensando, bueno, ¿y qué va a pasar si, por decir algo, todo lo del autofoco, ya que es una inteligencia artificial, pues las nuevas cámaras mirrorless están trabajando como para identificar el enfoque del ojo, no solo de un humano, sino de un animal, de un insecto, ya pueden reconocer un sinfín de cosas de movimiento, lo puedo programar como yo quiero, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces ahí ya como pasar del lado del operativo quizás ahí un poco más allá. Y lo otro también es que los cambios siempre vienen y esto ya es como algo que se ha hablado un montón, pero bueno, que uno cuando apareció la televisión entonces se pensaba que ya el radio iba a desaparecer, cuando llegó la radio pensaban que el periódico iba a desaparecer, cuando llegó el internet entonces ya la televisión iba a desaparecer. Bueno, todo esto y en realidad hay una transformación
recordando esas películas que precisamente tocan el tema de la inteligencia artificial y me acordé de una en la que actúa Robin Wright, que es Jenny en Forrest Gump, que es conocidísima por eso, ya han dado palo, que se llama The Congress. Ella, lo interesante de esto es que ella hace de sí misma, es Robin Wright en el medio cinematográfico, nadie la contrata y lo que está pasando es que los actores venden su imagen para que en el futuro, a través del uso de tecnologías digitales, pues se pueda recrear cuando son jóvenes y generar un personaje y actuar. Entonces, creo que es una película que tal vez cuando uno la ve piensa que es un poco distópica, pero ya que estamos en este momento, pareciera más bien que predice mucho. No sé, ¿tú qué películas recuerdas sobre estos temas? No, primero quería decir que es esta película que hablas de Robin Wright como brutal, súper interesantísima. Y a lo que iba con eso es que ya está sucediendo, ¿no? O sea, ya todo lo que está pasando con las voces que tú puedes entrenar una aplicación, una inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora descubrí una inteligencia que se llama Descript. Tú tienes su versión gratis, ¿no? Entras a la página, la entrenas por 10 minutos con tu voz hablando en inglés. Ellos hacen como un proceso ahí y ya al siguiente día o en 2 días ya tienen la versión de tu voz en la cual tú ya puedes escribir un texto y va a sonar con tu voz. Entonces, ya hay gente, hace poco escuchaba una noticia sobre Grimes, que digamos que decía que si había una inteligencia artificial que iba a utilizar su voz para crear una canción, iban a compartir el dinero. Ella estaba como decir, bueno, listo, si quieren utilícenla y si van a generar dinero, pues que me den un poquito. O sea, cosas que ya están sucediendo, entonces creo que como lo decías, es como casi como una película profética de lo que puede llegar a pasar y que quizás, por decir algo, Robin Wright, que ya cuando las actrices, los actores llegan y pasan determinada edad, quizás no van a entrar en muchos papeles y es una buena opción que puede funcionar para entrar en otro tipo de papeles. Ya lo veíamos también en Mandalorian, cuando el actor que hace de Luke Skywalker actuó, pero gracias a la inteligencia artificial le modificaron el rostro para que se viera más joven. Entonces, por ese lado, no, pues brutal, brutal, brutal por ahí. Y ya respecto a otras películas, se me viene a la mente muchas, por decir alguna película que me encanta, que se llama Hair. Precisamente tú la tienes en un video de Cinedromo acerca de las películas para hipster. Sí, ay, por ahí Está, está buenísimo, pero sin embargo siento que también va muy, muy pegado de la relación que uno ya puede tener con estos asistentes de inteligencia artificial, ya Alexa, Google. Siento que también en el año que se hizo, también fue ya un poquito profética todo lo que iban a introducirse en nuestras vidas este tipo de personajes. Em, y aparte también este personaje del director siento que funciona muy bien en la visual que le pone, digamos que los personajes como los diseña. Pero mira que ese tema que tú tocas de la parte visual, incluso el diseño de producción, creo que también es cómo mostrar con cierta nostalgia que hay unas tecnologías que son parte ya de la vida y de la cotidianidad, pero al mismo tiempo queda todavía ese factor humano. Sí, e inclusive también hay algo bien interesante que ya ha pasado con las nuevas inteligencias artificiales, es que están tratando, como que han empezado a interrogarlas y como que quieren sentir algo, que se sienten, entre comillas, triste. Y era como en esta película también tocan ese punto, ¿no? Ella como que en algún momento llama a un personaje, a un humano, bueno, una chica humana, como para que actúe todo lo que ella quiere hacer y como que pueda estar ahí. Igual Blade Runner tiene algo súper parecido que también parece que es súper, súper profético, pero también por el otro lado, el fatalista estaban situaciones tan conocidas como, no sé, Terminator, donde ya las máquinas se rebelan contra nosotros, o Sí, esa es como la más inclusive... icónica en esos temas, ¿no? Exacto, no, pero bueno, igual que me dices de Matrix, ¿no? Matrix ya es como que las máquinas se revelaron completamente y nos dominan, que igual si uno viene a pensar
que hace ChatGPT y todo esto, pues son mucho más inteligentes que un solo ser humano, ¿no? Entonces, hay cosas como que uno lo pueden hacer pensar bastante y estar reflexionando acerca de este tema. De acuerdo. A mí algo que me parece curioso es las películas que tratan temas del espacio o que los seres humanos van a colonizar otros planetas o que ya pueden viajar en el espacio, siempre tienen algún ayudante robot, alguna computadora que termina matando a alguien. También son como muy fatalistas en eso, pero hay otras donde están ayudando y están al servicio humano. Hace un rato, fuera de cámaras y de micrófonos, estábamos hablando de las 3 leyes de la robótica de Asimov. Y son temas que también se han permeado en la cultura, ¿no? Tal vez el cine le gana a uno en imaginación, pero tal vez la realidad es un poco más aterrizada y habrá que ver, pues, qué pasa en algunos meses con estas herramientas y cómo va evolucionando nuestra cotidianidad, nuestros puestos de trabajo y también nosotros como también nos volvemos más competitivos, porque creo que el peor escenario desde ese punto de vista sería como en Wall-E, que la humanidad se recostó, no hizo nada, dejó acabar su mundo y el resultado fue terrible. Exacto, sí, como personas completamente obesas que no servían para nada, sino que eran alimentadas por las máquinas, los robots. Sí, no. Y ya está también sucediendo, a propósito que hablas como este tipo de robots que le están ayudando a uno. Hace poquito vi una noticia sobre que ya se estaba empezando a utilizar este robot que tiene como forma de perro en la policía en Estados Unidos. Si no estoy mal, creo que era en Boston, que ya se vea como utilizado como era como un robot policía oficial y que le iban a dar determinados usos. Y también lo he visto que han empezado a utilizarse. Ese mismo robot ha aparecido, si no estoy mal, también en Boba Fett. Aparece como todos estos personajes que utilizan así como, digamos, con esa realidad de otra galaxia, otro tiempo, que puede entrar cualquier tipo de cosa donde hay este tipo de androides que también lo que decías, muchos ayudan a nuestros personajes heroicos y otros están entre los personajes que son villanos. Está por ahí. Yo siento que para ahí va cada vez, creo que las películas que hablan sobre el futuro están un poquito más cercanas. En los 80s era como que sucedía lo contrario, ¿no? Como que decían, 2020 va a suceder esto, como lo que pasaba con Back to the Future, ¿no? Como que, si no estoy mal, en 2020 era cuando sucedía todo lo que pasaba en la película 2, cuando viajaban al Sí, futuro y ya carros estaban los carros voladores. volando, las tablas que levitaban, bueno. Pero es un Todo eso, futuro como más cool, ¿no? exacto. Aunque hubo cosas como las videollamadas, creo que ellos hablan como en el teléfono, pueden tener una videollamada, como Sí. en el reloj, en el teléfono. Entonces, bueno, hay cosas que le pegaron, otras que sí, pero siento que ahora como que ya se conoce y se entiende un poco mejor la tecnología, se están dando como unas buenas profecías cinematográficas sobre lo que va a suceder. Bueno, ya para ir cerrando el tema del día y para llegar como a conclusiones o no, o ni siquiera conclusiones porque estamos muy lejos de eso, pero creo que el tiempo dirá si vamos a ser, por ejemplo, más del lado de un Elon Musk y de otros científicos, empresarios, ingenieros que decían como, oiga, tal vez conviene detener un poquito el avance. Ellos hablaban de 6 meses, que yo digo, bueno, y después de los 6 meses, ¿qué? Pero de cierta manera estaban como tratando de pedir un respiro para entender bien hacia dónde ir con estas inteligencias artificiales. Sin embargo, la semana pasada ya Elon Musk como que dijo, no, venga, yo voy a trabajar en mi propia inteligencia artificial, haciéndola menos diplomática, menos moral, tal vez, o políticamente correcta, pero de cierta manera eso va a pasar, las opciones van a estar ahí y pues solo el tiempo dirá qué va a pasar. No sé tú qué piensas. Sí, no, era como algo, en realidad me llamó mucho la atención, o sea, pensé como es algo como muy estúpido decir que paremos 6 meses. Porque lo que tú dices, luego de esos meses, de esos 6 meses que igual va a seguir el crecimiento exponencial, o sea, no les va a funcionar para prohibir o no van a poder parar esto, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta que
desde casi que todas las disciplinas se está innovando todo el tiempo. Y lo que dices, ¿no? Como que ya si lo que propone él es algo como un poquito más abierto o busca la forma donde él pueda como generar un buen golpe. Y es que estas inteligencias artificiales todavía están muy sesgadas por ser políticamente correctos, como por ejemplo ChatGPT. Si tú le pides una idea para un guión, no te va a incluir todo lo que tiene que ver con comunidades diversas, no te va a hablar de sexo, no te va a hablar de violencia. Puedes quizás crear como unos hacks, pero no los va a tocar. Por ejemplo, si tú trabajas Midjourney, si trabajas Leonardo, todas estas herramientas de inteligencia artificial, no te van a dejar crear desnudos, no te van a dejar crear, digamos, como imágenes violentas, sangre, todo eso. Entonces, digamos que por ese lado todavía sí falta trabajar mucho. Me imagino que lo mejor es que se pueden crear como regulaciones, porque, o sea, uno dice, no, genial cómo avanza esto. Pero lo que te contaba de entrenar la voz, ¿no? Hace poquito también lo hablábamos antes de empezar la grabación y decíamos, puedo entrenar mi voz y con un texto va a sonar como si yo estuviera hablando. Pero entonces lo puedes utilizar para un sinfín de cosas de trabajo, pero quizás también lo puedes utilizar en contra de otra persona, ¿no? ¿Qué pasa si de un momento a otro llaman a mi esposa utilizando mi voz entrenada y le dicen que me haga un giro de emergencia de ese determinado monto de dinero? Entonces, claro, todo Eso está bastante bueno, no vemos ideas. Sí, exacto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que estar informado. Eso es como que yo creo que es como una buena conclusión, como que tratar de estar al día en esto, no solo por, digamos, como toda esta competencia laboral, sino en general porque la vida va a cambiar en un sinfín de cosas. De acuerdo, y destaco lo que dices de las regulaciones porque uno pensaría que ningún mercado debería ser regulado o hay gente que tiene esa postura, pero siempre se da uno cuenta que tiene que llegar siempre a algún marco en donde se desenvuelvan todas estas tecnologías. Solo que ahorita uno piensa, no hemos podido regular Uber y ya se nos viene algo muchísimo más grande. Pero bueno, digamos que ya disertamos un poquito, damos boñigas sobre el tema y Sí, bueno, con todo el cariño. con todo el cariño. Y bueno, ese fue el tema del día de hoy y en el próximo veremos sobre qué hablamos. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Cineódromo.